Este episodio llega gracias a Faxol, el software que tiene todo para el control de tu negocio, inventario, facturación, cuentas por cobrar, etc. Hola, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast, Somos Multitasking Podcast, en donde hablamos de negocios, de emprendimientos y de balance vida-trabajo. Hoy estoy súper emocionado porque vamos a entrevistar a una compañera de trabajo, a alguien muy especial, una experta en el área, y vamos a hablar sobre reclutamiento y selección y cómo conseguir un buen trabajo. Bienvenida, Yailin. Gracias. Yailin Santana por aquí. Un tema muy importante, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Yailin, ¿qué tal todo? ¿Qué tal la vida? La vida va bien, principalmente cuando se trabaja en reclutamiento. Gracias a Dios la vida va bien. Ok. Con mucho trabajo, sí. ¿Qué tal el trabajo de selección y reclutamiento? El trabajo de selección y reclutamiento, desde mi percepción, como cualquier otro trabajo, requiere, para que se dé bien y para disfrutarlo, es algo que te tiene que atraer y con lo que te tienes que identificar. Porque, así como comentan, como no es usualmente el trabajo más atractivo, o sea, la posición más atractiva, sin embargo, de una forma u otra siempre es necesaria. Y claro, todo tipo de... Cuando se identifica, o una organización identifica una necesidad de personal, para la organización ese personal es urgente porque es una cabeza menos y el cómo se distribuye la falta de esta cabeza, pues tiene un impacto de una forma u otra en la organización. Entonces, sí, no es lo más lindo, no es la posición más linda, la más llamativa. No he escuchado todavía a un niño decir, ay, de grande quiero ser reclutador, pero sí en las organizaciones identifican esto como una necesidad. eso porque ellos no saben que eso existe. ¿Tú te sientes cómoda hablándonos un poquito de tu preparación académica y qué te motivó a irte por esa área? Claro, yo soy graduado en Derecho. Es una historia un poquito, no voy a decir tragicomedia, pero básicamente en mi casa pasamos, yo y mi mamá, pasamos por una situación económica no muy agradable y cuando entré a la universidad, pues mi mamá me dice, mira, yo estoy totalmente a favor de que estudies, pero por los temas económicos de la casa vas a tener que costearte tú tus estudios. Yo en ese momento estaba en una universidad privada y gracias a Dios pude pagarme la carrera, pero esa carrera se pagó yo trabajando. Inicialmente, en mi primer cuatrimestre, yo había entrado en un pequeño buffet de abogados en el área de relaciones laborales. Irónicamente, la persona que estaba en reclutamiento se fue de licencia de maternidad y pues la posición, el cubrir la licencia pagaba un poquito más, me lo ponían como un bono. Y ahí empecé en reclutamiento y eso fue de una forma u otra como un salvavidas que me permitió completar la carrera. Al final llegó un punto en el que inclusive me cuestioné lo que estaba estudiando, si era lo que quería hacer. Y pues nada, terminamos aquí, ya tenemos 7, casi 8 años. La vida te colocó ahí y para Sí. bien. A mí me gusta escuchar esas historias porque a veces la gente nos ve desde lejos y piensa, mira, ella es tal cosa, eso fue que ella hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa y piensa que tal vez todo el tiempo ese fue el norte, ese fue el objetivo. Exacto. Pero no, a veces las historias comienzan muy diferentes, pero uno con resiliencia se va acomodando a lo que la vida te trae. Sí. Y resulta que son tu pasión y las Sí. cosas se dan bien, así. O sea, la verdad es que por eso me gusta escuchar las historias. Y es muy bonita, o sea, no tragicomedia, es muy bonita. No digo porque no empezó de la mejor forma. Mi mamá siempre me dice que hubiese querido que la motivación venga de otro lado, ¿no? Los padres nunca quieren que la motivación venga de la necesidad, pero al final de cuentas me llegó un buen camino y estamos aquí. ¿Y qué es lo que más te gusta de reclutamiento? Creo que lo que más me gusta de reclutamiento es el hacer que las cosas coincidan. O sea, el tener esa necesidad de talento, el entenderla. Yo inclusive un reto que tengo, que siempre le pongo a los supervisores con los que trabajo, es que a veces se ríen y me dicen, no, pero tú mínimo quieres la posición. Y yo le digo, no, yo quiero entender qué es lo que tú estás buscando. O sea, y por qué tú estás buscando eso. O sea, más allá de si es una adición o un reemplazo, entender por qué estamos exigiendo este nivel de competencias blandas o técnicas, si es por una situación de querer balancear ciertas habilidades o querer balancear distintos puntos de vista y el saber que sí existe una persona en el mercado que puede ocupar esa vacante. De igual forma u otra, ya en una posición más utópica,
me gusta aportar de una forma u otra yo diría como que la economía, pero es al mercado, porque el hecho de que yo esté reclutando una posición crea otro puesto de trabajo. Claro. O sea, siempre es como una cadena que surge de yo estoy llenando una vacante, pero eso deja otra vacante en otro lado y va a tener que ser, y es una cadena que llega hasta pues una posición de pasante, que inclusive donde labora actualmente es una situación de que se dan ciertas promociones que tú terminas contratando un perfil súper bajo, que usualmente no requiere experiencia, y eso permite educar y mantener activo el mercado. Tú sabes que de recursos humanos, ¿verdad? Que son la gente que maneja Ujú. a los humanos en el área laboral. Tu posición para mí es la experta en humanos. Sí y no, sí. ¿por Es, qué? sí, porque al final de cuentas somos quienes mantienen el contacto con el mercado. O sea, un área de compensación, un área de learning, un área de relaciones laborales se alimenta de lo que yo traigo, que es ese humano, esa persona, ese ente social. Y lógicamente, de cierto modo u otro, estas áreas no es que no interactúan con entes fuera de la organización, pero quien constantemente está llamando a alguien más para saber si le interesa, para saber qué hay, quien tal vez se entera de un nuevo beneficio que se inventó una empresa por X o Y razón, pues es reclutamiento. Y filtra. Exacto, y En filtra. esos filtros que yo veo como que está la expertise en humanos. O sea, tú sabes la necesidad de la posición y tú filtras. Entonces, eso realmente es algo que incluso para mí te da beneficios en la vida personal. Sí. Tú vas aprendiendo de la gente y lo vas usando. Sí. Digo que a tu favor. Sí, a mi favor, y también que es lo que estamos viendo en la actualidad con el tema del uso de las redes sociales para reclutamiento. Yo me convierto en la cara, no solamente la voz de la empresa. O sea, yo cuando empecé a reclutar nunca me pensé que iba a terminar creando contenido para atraer al talento, porque sí, tal vez a una persona con 15 años de experiencia le haga sentido un post escrito con que yo busco esto, requiero esto y pago esto, pero tal vez si estoy enfocándome en una población un poquito más joven, es el videíto que en los primeros 5 segundos le enganche, le explique y les ahorre como el tener que leer todo eso. Entonces, sí. Ya tú estás actualizada al mercado. Y hablando de esa posición, ¿verdad? Este mercado joven, pero una persona que quiera comenzar a buscar trabajo hoy, o sea, una persona nuevecita, como decimos, ¿cuáles son los pasos fundamentales o qué es lo crucial que tiene que hacer para comenzar la búsqueda de empleo? Creo que yo empezaría por entender que ese primer trabajo no va a determinar el resto de tu vida. Entonces, ser receptivo con lo que puedes encontrar. También entender esa motivación que tú tienes, como fue mi caso, viene de la necesidad o de la necesidad de sostener alguna situación personal, porque lógico, ¿verdad? En esta economía uno trabaja no porque quiere, uno trabaja porque hay una necesidad que cumplir. Y a veces esa necesidad llega muy joven. Entonces, tú quieres empezar a trabajar por una necesidad particular que tienes de cubrir una situación económica, o es una necesidad que viene de querer aprender, de querer adentrarte en el mercado. Suponiendo que es el segundo escenario, que vamos a suponer que es el más sencillo, yo volvería al punto de, recuerda que ese primer trabajo no determina, entonces busca las opciones o las áreas que mayor interés o mayor consonancia hagan contigo. Entendiendo también que pues mientras vemos muchos posgrados que te especializan, para mí, y esto es una teoría que tengo, viene porque los grados, las licenciaturas que se hacen, se van ampliando un poquito más. O sea, antes administración nunca iba a haber algo de marketing y ahora sí lo ve. Antes derecho no tenía por qué, sí, en derecho sí se veía ética jurídica, pero tal vez tú no veías la psicología psicología jurídica como parte de tu pensum. Entonces eso te permite que sí, tú eres ingeniero industrial, que es una carrera que ahora mismo está yo siento que está en boom, tal vez por el mercado en el que trabajo. Pero como ingeniero industrial, tú puedes trabajar hasta en finanzas. O sea, yo he visto expertos en finanzas que tienen de carrera en una ingeniería. Toda la cadena de suministro, todo lo que... Sí. Exacto. Entonces, entender que una cosa no determina la otra, lógicamente, pues todavía utilizamos el currículum y entender al público al que te diriges. Esto suena un poquito técnico, pero la realidad es entender que sí, a veces pasa mucho con los call centers.
que vamos en cualquier tipo de indumentaria. Entonces, y entender a qué público me dirijo en esa primera entrevista, cuando llego a la entrevista. Tener claro qué necesito. Y hasta algo tan... Eso lo pienso yo remontándome a mis años, lo que era el carrito público, que no eran esos vehículos modernos de transporte público que tenemos ahora, hasta entender cómo tú puedes lograr cumplir con ese trabajo. ¿Dónde vengo con esto? Idealmente, y eso no siempre va a ser así, inclusive hay un tema con el Estado está trabajando con leyes sobre las pasantías, y es que si en ese primer trabajo sí entiendo que hay opciones de tu trabajar pasantía de gratis, que te dan un monto mínimo, pero cuando tú sabes que va a ser un compromiso mayor, el ver cómo se va a sostener ese trabajo, porque el trabajar cuesta, y eso yo creo que es algo que no siempre tenemos pendiente. O sea, la ropa para el trabajo, el estar, no decir bañado y limpio, porque quiero suponer que esa persona vive con sus padres o tiene eso básico, pero la ropa de ir al trabajo, lo que yo utilizo para acercarme al trabajo, o sea, cualquier tipo de transporte. O sea, el tener eso claro de cómo iría a funcionar. Suena muy utópico, pero de verdad que si entendemos que donde vamos a trabajar, por ejemplo, donde está ubicado, va a ser una oportunidad en esto, pues ver cómo arreglamos o modificamos nuestro entorno para poder asistir al trabajo. Lógicamente teniendo claro que mi vida yo no trabajo para vivir, yo no vivo para trabajar, trabajo para vivir. Pero sí serán como los puntitos que yo tuviese claro al principio, desde el privilegio, ojo. Desde el privilegio, pero realmente te voy a decir la verdad. Tú sabes que una de las más grandes motivaciones para trabajar es tal vez cubrir gastos. Exacto. Obviamente también está la gente que del privilegio quiere hacer lo que le gusta, quiere entrar en el mercado laboral, pero cubrir gastos es algo muy importante. Y como tú decías esto de tener en cuenta lo que el trabajo te cuesta, me acordé de mis tiempos jovencita. Yo me acuerdo que yo solicité para trabajar en Opitel. Opitel era que se llamaba el edificio que ahora es Claro. Y me iban a pagar, creo que eran 12,000 pesos. Yo fui a mi examen, no sé qué. Pero yo vivía de aquel lado. Entonces, como que yo me puse a pensar, el horario, ¿verdad?, que me requería el trabajo iba a hacer que yo tomara menos materias en la universidad, lo que va a durar más tiempo y va a ser un mayor costo. El tema, como tú dices, el transporte, cuántos vehículos yo tenía que tomar para llegar allá, a la comida que había que llevarla diariamente y todo eso. O sea, en la casa tú comes, pero tú no tienes que tener tengo que hacer lunch, tengo que empacar desayuno, tengo que empacar comida. Si voy a quedarme en la universidad luego de X horario, tengo que empacar cena o tengo que andar con dinero para comer en la calle, que es mucho más costoso que tú comer en el núcleo de la familia. Y todo eso, y esas cosas como que me fueron desmotivando de tomar ese trabajo, porque yo dije, como dominicanamente se dice, va a ser la mala sal que el chivo. Exacto. Entonces, por eso, Johnny, me fui para Medical Device, porque por lo general en estas empresas de zonas francas, aunque en ese momento estaba muy lejos de lo que yo pretendí o quería para mi vida, tú tienes cubierto transporte. Yo siempre llevaba mi lunch, pero también hay un subsidio de comida, que el día que tú no lleves tu lunch, no va a pasar hambre. Sí. Claro. Yo me río porque yo nunca llevo lunch. No, Para ti es una sorpresa todos los días lo que tú vas a comer. Yo estoy trabajando desde hace más de 16, 17 años y siempre en zona franca y siempre me dan la comida. Okay. Sí, no, porque tú eres fit, tú puedes. Claro, porque también tú tienes un estilo de vida y de ejercicio que no todos tenemos. Pero yo también comí muchísimo, obviamente, en el trabajo, porque no todo el tiempo tú incluso tratas de comer tiempo, tienes eso. Pero eso fue algo muy importante que yo tomé en cuenta y que me hizo incluso ver un trabajo que me iban a pagar casi el doble de lo que yo ganaba en el trabajo en el que estaba, pero que era como una pasantía corta de pocas horas, no sé qué, pero que no era atractivo por eso. Claro. Entonces sí, eso es algo que hay que tomar en cuenta para la búsqueda del primer empleo. Y son cosas que ellos como reclutadores también toman en cuenta, que si vive lejos, que si vive cerca. Sí, inclusive volviendo de una vez al punto de esas primeras opciones, con esto no digo que ese primer trabajo va a ser un sueño. No. O sea, al final de cuentas es trabajo. Y si alguien tiene una experiencia similar a la que yo tuve en ese primer trabajo, se va a pasar lucha. O sea, a mí me pasó la de que no encontraba carrito público para llegar a tiempo, o que por llegar temprano llegué enchumbada de agua porque me agarró la lluvia, o que la experiencia, ese tal vez clima laboral como era nueva, yo todavía me sentía
no tan adaptada a esa rapidez o esa cultura. O sea, todo es un proceso y no todos los trabajos van a ser un sueño ni van a cumplir al 100 con todo. Ningún trabajo es un sueño. Pero sí tener, Realista. exacto, sí tener claro qué tú estás dispuesto a hacer y cuáles son tus límites. Que yo veo el trabajo como una relación que tú tienes con un ente, con una organización. O sea, qué tú vas a permitir que el trabajo haga por ti, qué tú no vas a permitir que el trabajo haga por ti, esa relación cómo tú la vas a manejar y pues tener esos límites claros porque también, es lo que te digo, hay personas que están dispuestas a manejar 2 horas para ir al trabajo, porque les gusta manejar, porque como viven con mucha gente, el único tiempo que tienen el vehículo ellos solo, o como van en transporte, se van durmiendo y no les importa. Pero hay personas que sí eso les afecta, entonces ten claro esas consideraciones, desde los beneficios hasta las condiciones de trabajo, el salario, lógicamente, ya cuando vas avanzando más en la carrera. Pero sí, como que tener claro qué yo estoy dispuesto a hacer o no para conseguir ese trabajo. Y si estás estudiando, pues cómo eso impactaría en esa cadencia de estudio que llevas. O sea, si vas a tener que reducir materias, si vas a tener que esperar el otro semestre o cuatrimestre para empezar a buscar y demás. Tú sabes que esos prerequisitos realmente, en mi experiencia laboral, ¿verdad? Todo el tiempo que tengo con compañeros y demás, son de personas que trabajan, pero que están trabajando desde el privilegio, porque el que trabaja por dinero maneja 3 horas. Claro. Y más si la paga es buena. Y también yo me he dado cuenta que el que necesita, ¿verdad?, el trabajo como sostén económico para algo muy importante, o sea, que si no trabaja, Claro que digamos que pasa hambre o tiene que eliminar una cuota importante como pago de estudios y demás, le pone mucho empeño a su trabajo, aunque no sea de su área lo que le gusta, y fácil que se apasiona con eso y se da bueno. Sí. Mira, tengo curiosidad. Tú hablabas ahorita de cuando presentas la entrevista. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para una buena entrevista? Que es algo que mucha gente se pregunta. Primero, yo empezaría con tener con eso que hablaba de los límites claros, o sea, qué tú buscas y tener claro desde ya que tú vas a preguntar. Segundo, entender que esa entrevista es de doble vía. O sea, así como te están entrevistando a ti, tú también puedes hacer un pequeño análisis de esa empresa o de lo que están requiriendo. A veces pasa que por no prestar suficiente atención en la entrevista, o sea, nada más escuchar para responder, pero no escuchar para analizar, no nos damos cuenta de que muchas veces lo que el rol requiere no va acorde con lo que buscamos. Entonces llegamos a un proceso final y nos quedamos como que, bueno, sí, pero es que no me interesa tanto. Yo esperaba, a veces pasa en roles más jerárquicos que no. Yo pensaba que era un reto. Esa posición se llama de esta forma, distinta, pero va a ser lo mismo que yo hago, entonces como que no me interesa. También ese tema de no tener claro, pero ser compasivo contigo mismo, de que te pueden hacer preguntas que tú no necesariamente vas a entender. Y yo no diría, porque a ver, esto es un juicio muy personal mío, de que no te va a impactar decir yo no sé, pero darte la oportunidad de pensar tu respuesta. O sea, no es necesariamente el que responda más rápido. Muchas veces lo que el entrevistador está esperando es una cosa y termina viendo otra. Ejemplo, hay ocasiones en las que tú estás esperando una respuesta específica, pero por la transparencia de la persona en decirte, no, mira, no lo manejo al 100 ahora mismo, pero me interesa mucho el tema, o no tuve la experiencia, pero lo estoy estudiando, a veces aporta un poquito más que el inventarte algo. O sea, aunque yo no soy experta en cadena de suministro, yo creo que sí puedo darme cuenta algunas veces cuando me están diciendo algo por decírmelo. Y no porque de verdad sea una experiencia que ellos hayan vivido o que sea un conocimiento técnico que ya tengan. Por el momento sería eso. Bueno, y entender desde al entrevistador, no hay que esperar el último momento para eso, cómo va a ser la entrevista. A veces pasa que se espera que sea una llamada y al final es una videollamada y está la persona en pijama o con el t-shirt todo sucio en su casa. Entender que el entorno no siempre impacta tanto. Hay veces candidatos que no quieren participar en una entrevista porque dicen, no, lo que pasa es que la tengo que tomar desde el vehículo y eso no es suficientemente profesional. Yo entiendo que si la persona cuenta con un entorno homogéneo, quiero decir, o sea, en donde no haya tantas distracciones, no debería impactar tanto si está desde la sala de tu casa, en un fondo blanco, o desde el vehículo, porque en el momento ese fue donde pudiste tomar la entrevista.
Pero eso lo piensas tú como reclutadora, pero para otros reclutadores es muy importante que la persona se tome ese momento para estar claro. en un espacio y lo ven como falta de respeto. Sí, yo diría que, o sea, desde mi perspectiva, el entrevistado sigue siendo una persona y sigue pudiendo atravesar situaciones imprevistas. Sí, claro. Entonces, ahí mi consejo es, si te agarró fuera de base la entrevista por cualquier situación personal, y si ves que se está acercando el tiempo, escribirle al reclutador y comentarle, mira, estoy teniendo esa situación. ¿Habría alguna oportunidad de que yo tome la entrevista desde donde estoy? ¿O sugieres moverla para yo poder estar a tiempo en un entorno más acorde? Ser honesto. Exacto. Y que ya el entrevistador sea el que decida. Y ojo, a veces pasa que nos entrevista el reclutador y después nos entrevista el gerente de la posición, o un supervisor o alguien a que se va a reportar indirectamente. El contacto siempre debe ser con el reclutador. Porque a final de cuentas es el que tiene la necesidad de llenar su vacante, es quien puede ser más flexible sobre el proceso. Cuando le hacemos ese contacto directo con el supervisor del rol o demás, suelen ser más los casos en los que nos juega en contra que los que nos juega a favor. Entonces, que sea el reclutador el que pueda darle esa información al área que está entrevistando. De acuerdo. Te haré la pregunta inversa. ¿Qué cosas puede tener un candidato, una persona que está aplicando un rol, que tenga las cualidades técnicas, que sea el tipo perfecto para ese rol? ¿Qué cosa podría quemarlo en la entrevista? Eso va a depender de quién está entrevistando. Yo entiendo que... A Jaylee, por ejemplo. Ajá. A mí... no voy a decir que pocas cosas, pero usualmente cuando me doy cuenta que no hay información que no coincide en el CV versus lo que estoy preguntando, ya eso para mí es una bandera roja, como dicen, un red flag. O cuando se pregunta sobre la información y damos respuestas muy ambiguas. O sea, ejemplo, si a ti te terminaron de una empresa por reducción de personal, no te tienes que inventar algo, o sea, tú puedes ser transparente. Ojo, cuando la terminación es por desempeño, sí hay, los entrevistadores no son tan receptivos porque crea una predisposición. Entonces ahí... Sí, se puede omitir. Exacto. yo diría que omitir en caso de que no te lo pregunten. Y si te lo preguntan, pues hablar más sobre cómo tal vez tú no cumplías con no cumplías, tal vez la empresa estaba buscando otra cosa. Y se coincidió que pues en ese momento no coincidía lo que tú podías aportar versus lo que la empresa estaba buscando. Más que decir un mal desempeño, porque para mí el desempeño, aunque sí hay una parte de la voluntad de la persona en cumplir con ese desempeño, también hay condiciones del entorno que te van a permitir sí o no cumplir con él. O sea, a veces el desempeño es porque tú no tienes los recursos, a veces hasta materiales, para cumplir con el rol, no porque no cuentes con lo otro. No. Tú sabes que lo que tú mencionaste ahorita de que el currículum se correlacione con lo que tú dices, una experiencia también que me pasó, que lo voy a dar como consejo para que no le pase a otra gente. Por tema de rapidez, en una ocasión yo vacié como el job description de la posición y lo puse en el currículum. Dije, bueno, el job description, eso es lo que yo debo de hacer y eso es lo que se supone que yo sé. Y lo vacié en el currículum. Sí. Sin embargo, no todo, por lo menos los ingenieros, dominan el 100% todo lo que tenga en job description. No, porque a veces... Tú has corrido mucho OQ, tú no has corrido PQ y tú sabes PQ, pero no eres experto tal vez. Y el reclutador se fue allá a PQ. Y PQ, ¿cómo se hace? Y yo realmente no tenía tanto expertise en eso en específico y por ahí fue que el reclutador... Porque tal vez era parte de la posición en caso de que se requiera, no tu día a día. Exacto. Sí, en ese caso mi recomendación siempre es, y ojo, también va a depender de la extensión del CV. O sea, para mí un CV no debería tener más de 2 páginas, pero ese es mi pensar. Pero mira, vamos a hablar de eso cuando tú acabes. Sí. Eso no quiere decir que si el CV tiene 8 páginas yo te voy a declinar como candidato, yo y Jaylee Santana. Pero si sabemos conjugar bien los espacios, no debería tener más de 2 páginas. Yo siempre invito a los candidatos, con los que tal vez los veo receptivos a feedback, siempre les comento que coloquen descripciones en las posiciones en donde el título de la posición no sea tan explícito al respecto, o en donde esa posición vaya más acorde a la posición a la que aplicas. Por ejemplo, si yo como reclutadora
estoy aplicando tuve experiencia como reclutadora, tuve experiencia como evaluadora de puestos, tuve experiencia como generalista y estoy aplicando una vacante de compensación, pues yo resaltaría de esas 3 experiencias lo que más se relaciona con compensación, para que haga match y haga sentido el por qué yo estoy aplicando a la vacante. Pero si me pongo a copiar el descriptivo completo de cada una, el reclutador también va a perder interés porque no se va a leer todo eso. O sea, el reclutador puede ser que por X o Y razón vayamos línea a línea, pero no solamente lo que busca son palabras claves, más con los sistemas como están ahora mismo, que hay sistemas de track de candidatos que te hacen la evaluación con inteligencia artificial y te dicen en base a los skills que encontró cuál candidato haría más sentido. Entonces, como que yo siempre invito a que, o sea, ¿qué es lo que más se relaciona de tu rol actual con lo que tú estás buscando? Claro, y una pregunta. A veces las personas ponen toda su experiencia laboral, tanto en el CV como en LinkedIn. Por ejemplo, yo soy periodista. Ajá. Yo tengo una experiencia en el Nuevo Diario de hace años, pero como yo estoy en el sector de medical device, yo nunca he puesto eso en un currículum, porque ¿qué tiene que ver una experiencia en el periódico con lo que yo hago ahora? Nada que ver. Pero sí me ha tocado ver CVs con experiencias como de hasta fui, ¿qué te digo? El asistente de caja, de la gente que... Cajera, banco tal. Exacto. Entonces, esas experiencias que quedan lejos y que son tal vez tus primeras experiencias, ¿eso aporta o no aporta? Si no hace relación con la posición, yo entiendo que no. No aporta. Dependiendo del rol al que apliques, lógicamente, porque si es una vacante que su descriptivo te está pidiendo 10 años de experiencia, pues yo pusiera los últimos 10 años, que me correlacionan con el puesto. O en caso de que pida 10 años de experiencia y yo tenga 25, ¿qué pasa? O sea, tenemos en el mercado personas que tienen 40 años trabajando, pues yo pusiera los últimos 15. Y ya resumiría pues los otros, porque a final de cuentas mi experiencia reciente es la que más me puede correlacionar con el puesto al que aplico. Me interesa. Y aunque sea pero muy vieja, si es una experiencia que tiene relación con tu nueva empresa, tal vez aplicaría, el caso mío. Yo trabajé en Pablo Van hace mil años y donde trabajo ahora en una empresa electrónica, pero mira, Pablo Van fue la mejor empresa electrónica en el país. Nada, ponerlo ahí por si... ¿Ya no está en Medical Device? Donde estoy en Medical Device y electrónica. Okay. Dije yo, bueno, de momento esto aportaría en un futuro que un jefe lo vea, ya, este hombre sabe electrónica. No sé, Jenny, tal vez tenemos que rehacer tu CV. Hay que revisarlo. Vamos a revisarlo. Entonces, hablando de CV, que ahorita lo mencionamos fuera de cámara, ¿cuáles son los red flags, como tú mencionaste, de un CV? Y algo muy importante, el tema de los formatos de los CV, que ahora hay 1500 aplicaciones novedosas que te hacen los CV chulísimos, quitan información, highlightan aquí, ponen cosas allá y demás. Realmente, ¿qué tanto importa eso? Yo he tenido gente que yo le he enviado CV de amigos, mira este CV que me mandó mi amiga que está buscando, no sé qué, y me han dicho, mira, pues dile a ella que lo actualice, que ese CV se ve muy como anticuado, o sí. así claro, me dicen. Sí. ¿Eso realmente importa? Honestamente sí. Ajá. Ahora bien, hay dos lados de esta situación. Lo primero es que cuando el reclutador está arduamente buscando un perfil y hay una necesidad puntual y es crítico y ese talento es escaso en el mercado, no va a influenciar tanto el formato. Ahora bien, con todo el acceso a herramientas para hacer un CV, creo que la predisposición que crea es ¿por qué no? Ajá, ¿por qué no es actualizado? ¿Por qué me está hablando de que hizo, por poner un ejemplo, 7 cursos en Infotep, que nada que ver con la posición, pero no veo el grado actual de la persona en caso de que sea requerido para la posición? Entonces, el uso de todas esas herramientas viene porque a raíz de lo educada me refiero a acceso a educación superior que estamos, pues ya el reto no es de qué te certificaste, sino más bien qué tú has hecho en adición a eso. Entonces, pues el formato también creo que impacta dependiendo al sector al que vayas. Por ejemplo, en el sector público o empresas nacionales, tal vez el formato tiene mayor impacto que en multinacionales, pero en multinacionales tal vez lo conciso y alineado que vaya tu CV acorde al puesto, pues va a impactar más. Entonces, mi recomendación, los recursos son para utilizarlos. Entonces, si hay ya herramientas
que te permite mantener una cuenta en la que tú puedes actualizar tu CV acorde a cual sea pues al que estés aplicando, pues ¿por qué no usarlo? Porque al final de cuentas, sí hay empresas que se mantienen recibiendo CVs físicos, pero creo que la mayoría ya se está moviendo a eso de recibir CVs en digital, entonces Sí, eso claro. no debería costar. Hay aplicaciones que cobran, lógicamente. Sí, yo he pagado mis $2 Sí. cada rato. Pero también hay muchas que son gratis y no hay necesidad de por qué no tenerlo actualizado. Mira, ¿y las fotos en los CV? Hablemos de eso. Mi opinión personal con las fotos es que, salvo que tengas, y suena feo el comentario, pero salvo que tengas una imagen comercial o vayas a un puesto comercial, no colocarla. Okay. ¿Por qué? Porque puede sesgar a la persona. Cuando tú ves a una persona, eso es como cuando tú ves a alguien, o sea, tú estás saliendo del trabajo tarde y ves a alguien que tú no conoces en tu cuadra caminando, casual, el perrito, por ejemplo. Tú ves a esa persona, lo primero que tú dices, ¿y qué hará esa persona a esa hora? ¿Por qué no está caminando para el trabajo? Porque naturalmente uno quiere asumir, vamos a decir. Entonces, yo entiendo que las fotos hacen lo mismo en los CV. Si es el lugar adecuado, o salvo que esté aplicando a Miss Universo, no sé, el cómo tú te veas no debería impactar. Sí, pero yo creo que sí. O sea, yo realmente predispone la foto. Ajá. Porque te voy a decir algo. Cuando a uno le llega un CV con foto, tú miras la foto versus lo que dice el Ajá. CV y tú tratas de que esa impresión que esa cara te da mache con lo que dice. Exacto. Por eso digo que no recomendaría ponerlo. Por Y- eso te digo, o sea, el poner la foto va a crear, entiendo que puede crear más sesgos que lo que puede aportar. Por lo que si no es un requisito de la empresa en la empresa donde estás aplicando, porque sucede que tú estás aplicando para vender un producto y están requiriendo una persona con cierta apariencia, pues lógicamente la apariencia no van a esperar que tú llegues allá para saber cómo tú te ves. Pero en entornos de oficina, en donde hay estándares claros de que el enfoque no es la apariencia de la persona, más bien lo que esa persona puede aportar, pues yo recomendaría no colocarlo. Pero con esto de la apariencia y la buena presencia va más enfocada tal vez a la higiene y el cuidado personal que a los rasgos físicos, o debería. Sí, pero lo que ella dice es que es bueno no ponerla porque te genera sesgos y fácilmente tú No, sí, claro, todo el eliminas a mundo alguien predispuesto. más preparada por la apariencia que una que no está preparada por la apariencia. Ahí voy a decir algo que no debo decir, voy a violar un código. Cuando yo empecé a trabajar hace mucho, muy jovencito, voy a violar un código, lo digo, es una mala práctica que creo que ya no se hace. Antes había un tema de más machismo en la sociedad y eso pasaba, pero ya no. Que se puede dar la condición de que ingenieros o supervisores pongan 2 o 3 currículums y elijan la más bonita. Eso pasaba antes. No sé ahora, pero antes Todavía en un pasa. departamento se juntaban 3 hombres, 5 currículums. Ok, mire, está más bonita. Todavía, yo entiendo que todavía pasa. Lo que pasa es que ya ese tipo de personas no se sienten tan cómodas comentándolo abiertamente. Pero los sesgos, el machismo, el sexismo todavía sigue vivo. O sea, lo que pasa es que ahora tiene que recogerse un poquito más porque ahora cualquier cosa que suban a redes sociales pues ya crea un impacto y qué bueno, ¿verdad? Pero Recursos humanos ahora tienen políticas. Exacto. Recursos humanos ya, porque hay muchos memes y cosas sobre recursos inhumanos. Y la verdad se ha vivido eso en muchos años anteriores y en muchos, ¿verdad?, medios laborales. Pero ya recursos humanos de las empresas que son reguladas tienen políticas y demás. claro. Donde se evita todo eso. Entonces la norma por parte de reclutamiento en posiciones que no tienen que ver nada con servicio ni atención al cliente es no pongan la foto. Ni siquiera en servicio de atención al cliente. Lo que empresas que no te están pidiendo la foto, tú no tienes por qué colocarla. Si te la piden, bueno, pues, ¿verdad? Parte del proceso de aplicación. Excelente. Pero si no la piden, no hay por qué colocarla. Excelente. Pero tú sabes que la apariencia influye mucho en que la Claro. persona realmente te seleccione o no. Incluso, por ejemplo, para ambientes laborales, la gente tiene su equipo y tú sabes que, por ejemplo, la forma de ser, las skills y la forma como tú te ves te proyecta determina mucho si tú vas a llegar a aportar en el ambiente, no solamente en el sentido, digamos que profesional, porque es un conjunto de todo. También está en que tú realmente sepas trabajar en equipo, en que promuevas un buen ambiente, que no levantes chismes, situaciones incómodas, en que sepas reaccionar a X o Y situación. A veces la cara dice esas cosas. Sí. Eso es
Eso es un fenómeno que últimamente no es que se ha dado más o menos, pero que ahora lo que está de moda es ponerle un nombre a todo tiene que estar etiquetado. Y ese tipo de, de empleados se le llaman en TikTok personality hires, que son personas que tú contratas por su personalidad. Pero más bien lo que quiere decir es que es una persona que su chispa, su forma de ser atrae, es resolutiva. No necesariamente es la persona con el mayor background técnico, pero la forma, sus habilidades blandas aportan tanto que tú como líder puedes mitigar porque sí, fulano no sabe hacer uso avanzado de Excel, pero si lo mando con un cliente, él lo convence al cliente y calma y descala situaciones. Entonces sí, eso es... O no sabe, por ejemplo, usar la herramienta, pero puede aprender o puede utilizar a alguien que lo ayude. Exacto. Te voy a decir que para un proyecto personal, nada laboral, me eligieron recientemente como un emprendimiento y cuando yo le dije, ven acá, pero ¿y por qué tú me quieres a mí en esto? O sea, me parece súper chula la idea, pero ¿por qué tú me quieres a mí? Porque tú tienes la personalidad. Y yo me quedé como que, ok, vamos a aprender de eso. Pero es como tú dices, entonces eso es algo que realmente ahora se está valorando muchísimo. Sí. En todos los equipos, el líder necesita gente que tenga esa chispa y que tenga todas esas soft skills. Exacto. Y yo siento que a veces se valora incluso sobre la capacidad, porque hay gentes que tienen grandes capacidades, pero te tienen de lío el lío. Sí, sí. Inclusive las organizaciones, las grandes organizaciones, al final de cuentas lo que buscan es lucrarse. Y cuando tú ves un poco más allá, tú te das cuenta qué me cuesta más a mí como empresa. Enseñar Power BI o enseñarle a una persona el servicio al cliente. La habilidad blanda siempre te va a costar más enseñarla porque tú estás moldeando la personalidad de alguien. Tú estás moldeando el marco de esa persona. A diferencia de que puede a veces inclusive verse, no voy a decir ofensivo, pero puede ser un tema sensible porque tal vez la persona puede sentir que se le está pidiendo que cambie algo intrínseco de ello. A diferencia de tal vez ciertos conceptos técnicos que quién no quiere meterse en un curso de Excel para aprender, o quién no quiere aprender un nuevo idioma, o sea, o quién no quiere ser eficiente con las herramientas que tiene a la mano, o sea, es un poquito más receptivo y más sencillo el tú enseñar lo técnico. Ahora bien, lo blando, eso no se cambia. A gente que le sale su título en la cara, que no hay forma, que se le sale el genio, que te arman unos líos. Sí. Entonces, por ejemplo, hay gente que sabe Power BI, ¿verdad? Sin embargo, no tiene esas habilidades y también es difícil hacerlo, que se mueva a dar los resultados o que se mueva a ciertas, ¿verdad?, necesidades del momento. Y tú necesitas a otra gente para que empuje al que sabe Power BI. Exacto. O, por ejemplo, que es mi situación personal, ¿verdad? Yo soy de la persona que tiene subtítulo en la cara. O sea, si yo estoy incómoda con algo, tú te vas a dar cuenta. Y conforme he ido creciendo en el trabajo, me he dado cuenta que eso tiene un impacto en el cómo tal vez las personas son receptivas a lo que yo digo o no. Y mientras todavía no logro controlar los subtítulos de la cara, sí intento crear relaciones de confianza con la persona con la que trabajo para que sepan que a final de cuentas no viene a modo de predisposición, sino a modo de transparencia. Entonces creo que también cuando identificamos esas cosas que no son tan sencillas de nosotros de poder cambiar, también entender qué otra habilidad yo puedo compensar. O sea, si esto tiene subtítulos en la cara, esto viene a raíz de un tema de humor, viene a raíz de un tema de transparencia, y en caso de ser uno o la otra, eso se está dando en un entorno en el que tú puedes tal vez no erradicarlo, pero disminuirlo, pues de una forma u otra compensar de otra forma con otra habilidad blanda, porque una habilidad técnica no mata una habilidad blanda. No, sí, claro. O sea, las habilidades blandas se complementan una con la otra. Entonces, pues, sí tengo mi cara como un truño, pero me considero receptiva al cambio. Okay. Por poner un ejemplo, que también es otra habilidad que últimamente se está buscando mucho, o la resiliencia. La resiliencia. Tú sabes que los roles de liderazgo, me la voy a decir esto, eso es algo, ¿verdad?, que hay que manejar mucho, porque ahora, a diferencia de antes, recursos humanos sí evalúan mucho la manera en cómo tú lideras al grupo. Y hay evaluaciones del grupo hacia ti. A veces, por ejemplo, se dan situaciones donde alguien mete la pata, donde se niega a hacer algo, donde no sé cuánto, y no te pueden salir los subtítulos en la cara. Tienes que manejar la situación como que no está pasando nada,
simplemente tratar de llevar a los resultados de otra manera, buscarle la vuelta a la vida, porque eso es algo, ¿verdad?, que realmente te pone en un predicamento. Entonces, esas habilidades hay que cultivarlas sí o sí. Sí. Y hay que ir moldeando el carácter con el tiempo si tú vas creciendo y obteniendo otro tipo de roles de liderazgo y demás. Porque si no, tú no vas a ser exitoso. Tú puedes, o sea, ¿qué te digo? A veces incluso tienes mucho lo técnico, mucho los conocimientos, pero estás en un status quo con el mismo grupo de siempre porque ya tú tienes esa fama en recursos humanos. No, mira, que esta fulana bajo presión, no sé cuánto, se pone de qué manera, entonces no se le pueden dar oportunidades de... Eso es algo que uno tiene que aprender y que uno va... La verdad es que la vida laboral es un reto. Jaylin, yo tengo una pregunta con relación a LinkedIn. Háblame del perfil de LinkedIn, qué tan importante es yo tenerlo pipiado, con todas las herramientas actualizadas. Realmente se fijan en eso. Mi educación, mis experiencias, tener una buena foto. LinkedIn, ¿qué te digo? Es el job board o bolsa de empleo más grande a nivel mundial, por lo menos desde la última vez que revisé, ¿verdad? Entonces, el poder que tiene LinkedIn es que no solamente te permite adentrarte en el mercado local, sino también en el mercado internacional, mercado laboral internacional. Entonces, sí es importante mantenerlo actualizado. Mi recomendación, y eso sonará un poquito extraño, es que en caso de que no quieras solamente tener el perfil de LinkedIn en inglés, pues tener una versión en inglés y otra en español, que te va a permitir, LinkedIn tiene esa habilidad en la que tú puedes tener una versión en español y otra versión en inglés de tu propio perfil. Y que cuando estamos buscando trabajo, que nos veamos interesados en buscar trabajo. Háblame del Open to Work. ¿Lo recomienda? Si estamos desempleados, sí. Sí. Definitivamente. Hay gente que le da miedo ponerlo, como que no le gusta. Hay un tema de vergüenza y orgullo, o sea, y eso... No, hay un tema de estar empleado, si usted está empleado, ¿no? No, si está desempleado, aún estando desempleado. Sí, no, para mí es un tema de vergüenza, orgullo, a veces es un tema de eso mismo, de no querer que se sepa, pero ya LinkedIn te permite ponerte open to work sin que tu actual empleador lo sepa. O sea, tú puedes ponerte, lógicamente, tiene que ser actualizada la información, porque si tú trabajas en colmado La Vitamina, pero tú actualmente estás trabajando en colmado Buche de Agua, y tú te pones open to work de forma confidencial, le va a aparecer a colmado Buche de Agua porque eso no aparece como parte de tu experiencia laboral actual. Entonces tiene que estar actualizado para que haga sentido, si no se van a dar cuenta igualito. Sí, y un compañero igual, pero tú Exacto. trabajando allí, fulano, mira. No, porque cuando tú pones Open to Work confidencial, solamente los reclutadores pueden verlo. Exacto. Pero si, por ejemplo, tú no actualizaste tu trabajo, la nueva empresa va a ver que tú no... que tú estás open to work. Exacto. Confidencial. Pues tengo que revisar eso, porque ahorita yo lo puse hace mucho y todavía sigo. Puede ser. Pero yo tengo muchísimos años trabajando en el mismo lugar ya. Sí, no, ya ellos te conocen. Sí, pero para los fines, mira, una pregunta muy importante, nos prendieron la luz, pero que no me gustaría que se quede. Desde el punto de vista del que está buscando el empleo, cuando ya, ¿verdad?, te contratan, tú eres la persona que ellos quieren para la posición y ellos te presentan el paquete de beneficios. ¿Cómo tú puedes negociar salario y beneficios? Tú sabes que es algo como que tricky. Delicado. Entonces, ¿cómo se puede negociar esos? Que se vea de una manera educada y apropiada, sobre todo. ¿Y si ustedes se enojan cuando eso pasa? Ella no. No, en verdad no. Okay. El reclutador no, pero sí puede haber un tema. No, mira, eso no, para mí no es un tema ni del reclutador o no. O sea, yo, Jaylin Santana, no me molesta porque al final de cuentas, esa persona va a cambiar su estilo de vida. Entonces tiene que tener sus límites claros sobre qué busca y qué no. Y la realidad es que cuando te mantienes actualizado sobre las tendencias, entiendes que el mercado lo manejan los candidatos, ya no lo manejan las empresas. Con el tema de las redes sociales y la exposición que tienen los puestos, las bolsas de trabajo, ya las personas, como hace 40 años, no tienen miedo de ir a buscar trabajo, porque los trabajos antes eso era escondido o era un poquito extraño el que tú cambiaras cada cantidad de tiempo. Ahora mismo, las personas cambian de trabajo cada que se les ocurre. Movimiento. Entonces, por lo que aquí mi recomendación es
primero tener claro, que es lo que digo, si yo me muevo, ¿por cuánto me muevo? O ¿por qué me estoy moviendo? Porque a veces la persona no busca moverse por un tema de salario, busca moverse por un tema de clima, busca moverse por un tema de cercanía, busca moverse por un tema de que, mira, esta posición me permite trabajar desde casa y yo acabo de tener una niña, quiero pasar más tiempo con esa persona o cual sea razón pertinente. O todo lo contrario, estoy trabajando de la casa, pero ya necesito estar entre la gente, no aguanto esto, no descanso en mi casa porque siendo mi casa como si fuese parte de mi trabajo. Cual sea razón, hay muchas. Pero tener claro y también poner claro a tu reclutador sobre qué tú estás dispuesto a considerar, porque para el reclutador no debería ser sorpresa lo que se vaya a extender en oferta. Si el reclutador interno o externo debe saber los beneficios de la posición, debe saber el salario, la banda salarial que se está manejando. En empresas más grandes, pues entender el concepto de equidad interna, que es el promedio de salarios en ese mismo rol que tiene la empresa y a partir de dónde o hasta dónde puede trabajarlo. Entonces el reclutador, yo diría que mientras no conoce necesariamente ese monto específico que se va a pagar, sí entiende por dónde debe ir la vacante. Y tú deberías tal vez no estar claro de lo que se va a pagar al final, pero sí dejarle saber al reclutador, esto es lo que estoy buscando y a partir de tanto me muevo. Pero entonces es apropiado que una vez te hagan la oferta, por ejemplo, el reclutador sabe, porque él te pregunta que mi sueldo anual es no sé cuánto. Sin embargo, en la empresa donde yo estoy, yo tengo otros beneficios. Por ejemplo, tal vez tengo combustible o conectividad y también tengo un bono basado en desempeño o en ventas o no sé cuánto. Entonces, cuando me hacen la oferta, yo le digo, mira, está bien tu oferta, sin embargo, ahora mismo, además de mi salario, yo tengo X beneficio y no me movería por un porcentaje X más. Eso es apropiado. Sí, claro que sí. Totalmente apropiado. Tú no hay que hacerlo con miedo. No hay que hacerlo con miedo. Sí entender que de todas formas, en caso de aceptar oferta, ese reclutador va a ser compañero tuyo de trabajo, por lo que sí mantener el estándar de educación, ¿verdad? Pero sí, mi recomendación es desde el inicio compartir tu paquete y si se te hace muy excéntrico el monto que estás compartiendo, explicar por qué. O sea, mira, yo tengo ese salario 14, tengo este beneficio de gasolina, de uso de vehículo, tengo 2 días que puedo traer de la casa sin ningún problema y por eso estoy buscando tanto. Ahora bien, también preguntar al reclutador cuáles son los beneficios que ofrece la empresa. Porque a veces el salario base sí es atractivo, pero cuando comparas beneficios, te están quitando el apoyo escolar para tus hijos, te están quitando el beneficio de gasolina, entonces al final tú... Un buen plan de seguro médico, que eso es demasiado importante. Entonces tú vas en decremento, por así decirlo. Entonces como que tener eso claro. Pero viéndome a la respuesta, que fue muy redundante, sí, se puede hablar de eso abiertamente. Yo invito a no esperar a la que llegue la oferta, tener claro el reclutador desde el inicio, pero si la oferta aún no está alineada, conversar con el reclutador. O sea, sobre por qué sí, por qué no, y si te interesa de verdad, porque pues existe de todo. Y si tal vez no se puede de un lado, pero tal vez de otro. Hay empresas que tienen los beneficios ya estipulados por banda salarial, por lo que tal vez no exista mucha flexibilidad ahí, pero sí entender cómo se puede jugar con ese paquete de salario. Ok, sí, muy buena respuesta. ¿Nítido? Jaylin, entonces, la última pregunta. Dale. ¿Tú tienes otra, Johnny? No, dale, que ya nos dale. prendieron el bombillo. Sí. ¿Qué habilidad se subestima, verdad, que es importante a la hora de buscar un empleo, que todo el mundo la tiene como que, como que no, y que, o sea, que uno la tiene como que no es nada, pero sí es muy importante? La habilidad de escuchar. Escuchar es importante, muy importante. Principalmente cuando estamos aprendiendo por un tema generacional, situación mundial, a escuchar para responder, porque el primero que responda, el primer comentario es el más importante. Creo que es una habilidad, no que se está perdiendo, pero sí que tal vez no se está considerando tanto, y eso importa tanto como líder, como quien es liderado, importa como parte de un grupo grande, como de un grupo pequeño, o sea, el escuchar, porque el escuchar es lo que te va a permitir hacer un buen análisis, es lo que te va a permitir entender por qué la meta, es lo que te va a permitir saber de qué se trata la posición. O sea, ahí estoy viendo el título que dice encargado de tal vaina, pero la posición hace lo mismo que hago yo, que es analista, entonces no un encargado, es un título disfrazado, por así decirlo. Entonces creo que sí la habilidad de escuchar, habilidad blanda. Habilidad técnica, Power BI. O sea, es lo que estoy viendo como que está de moda, el cómo eso se mezcla con la inteligencia artificial. Entonces sí, diría que esas. Wow, pues mira, Bien. tenemos que hacer nuestro cursito de Power BI. Jaylee,
un consejo final para alguien que está buscando trabajo, que no tiene trabajo. Si tú puedes consolidar todo, tanto como le vaya en la entrevista, cómo se presenta esa primera llamada en el currículum. Algo compacto que tú puedes decirle a alguien, un summary para alguien que anda buscando trabajo y no tiene trabajo. Buscar trabajo es un trabajo. O sea, y eso no es algo que se está inventando ayer, eso es algo que han dicho muchos expertos en reclutamiento. Pero tiene que haber, más allá de una disposición, tiene que haber una apertura. Y como dije, digo que buscar trabajo es un trabajo porque te tienes que preparar para ello. Ya sea que seas empleado o desempleado, que lo que estás buscando es moverte hacia otro, personas que buscan con el trabajo mudarse de país, y tener, no claro, pero sí ir en el camino, ir viendo hacia dónde quieres llegar. O sea, creo que eso ayuda bastante. En ese tema de la inmediatez que estamos viendo actualmente, creo que a muchas personas se le pasa nos pasamos el rol, que se dice, con el tema de prepararnos para buscar trabajo. Darle importancia, ¿no? A eso de buscar trabajo. Sí. Prepararte a esa entrevista. Si tienes que tú solo en tu cuarto ensaya. Exacto. Y creo que también más allá de el entender que mientras el trabajo no lo es todo, son 8 horas, 5 días a la semana cuando se es empleado, porque cuando eres emprendedor es 24/7. Pero el tener claro de que va a ser una buena parte de tu tiempo. Entonces, busca entender si lo que tú estás moviendo por ese trabajo vale la pena. Me explico. Tú estás haciendo esa certificación porque tu trabajo te la pide, pero tú entiendes que te aporta valor. O sea, los estudios nunca están de más, pero tal vez te haría más sentido hacer una certificación más alineada a lo que tú buscas a largo o corto plazo. Entonces, pues sí, prepararse, tener claro esos límites, entender cómo vas a manejar esa relación persona-trabajo. Sí, creo que eso sería como yo lo resumiría. Excelente. Jaylee, yo sé, bueno, no sé si manejas redes, pero alguien que te vea en las redes que quiera un consejo de cómo buscar trabajo, un tips, en LinkedIn, cómo te contactas, si tienes una cuenta en otra red social. Para temas de trabajo, pues sí, LinkedIn es la herramienta. Lastimosamente, por la cantidad de mensajes que recibo, no puedo asegurar una respuesta inmediata. ¿Verdad? Es difícil. Es difícil, pero sí, mis redes están ahí. Yo usualmente intento leer todos los mensajes que recibo, no se me hace factible siempre. Pero para un consejo, pues sí, desde que lo lea el mensaje voy a intentar responderlo. Pero yo invitaría a la persona como a aplicar. O sea, okay. Tú aplicas, no aplicar a cualquier cosa, pero aplicar esas vacantes que hacen sentido con lo que tú buscas. ¿Y cómo te contactan en las redes sociales? Bueno, mi nombre es Jaylee Santana, se escribe de una forma particular, Jaylee Ashley Santana en LinkedIn. Creo que ahí me pueden encontrar y pues por ahí también, aparte de que reposteo muchas cosas relacionadas al trabajo, no creo contenido al respecto, pero sí reposteo mucho. Cualquier duda que surja, que en el momento yo tenga oportunidad de responderla, yo la respondo. Ok. Agradecer a Jaylee, por esta masterclass que nos ha dado. Muchísimas gracias. Aprendemos mucho, Jaylee. ¿Aprendiste mucho también? Yo sí. Voy a revisar cosas, voy para atrás, voy a revisar mi LinkedIn. Revisar tu LinkedIn, que tú no lo revisas. Voy a revisarlo. Muchas gracias por estar aquí. La verdad fue un placer para nosotros tenerte y yo sé que también el público lo aprovechará mucho. Y le recordamos al público que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos busquen en LinkedIn, bueno, a mí en LinkedIn, a ti no. Johnny Cabral, nos busquen en Spotify, en TikTok y en Instagram, como Somos Multitasking. Gracias a ustedes por la invitación. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Bye, Jaylee, nos vemos. Hasta la próxima.